elementos fundamentales de la ciencia del derecho. Esto tiene una razón de ser. Conforme el programa de estudios actualmente, el tema de distintos ordenamientos conductuales lo vamos a ver como lección número 6. Quiere decir que en esta jornada vamos a analizar de esta semana los temas de acepciones de la palabra derecho y los temas de derecho y relación con otras ciencias. Y ese tema de distintos ordenamientos conductuales lo analizaremos la próxima semana porque así lo tenemos estructurado en el programa actualmente de estudios del curso de Introducción al Derecho 1. Por si acaso me preguntan, bajo esas circunstancias lo estamos haciendo de esta forma en la modalidad en la cual estamos trabajando. Entramos en materia al punto a desarrollarse en esta jornada. Cuando se habla de acepciones de la palabra derecho, se trata de ilustrar, jóvenes, los términos o los vocablos con los cuales vamos a conocer al derecho en forma teórica y sistematizada en los diferentes campos de acción. Tenemos que partir de que el derecho es uno solo, el derecho es un elemento unificado que es creado por el Estado para regular la conducta del ser humano en sociedad. Y por el tanto, el derecho va a ser un sistema coactivo de normas de conducta que van a generar estos derechos y obligaciones dentro de una sociedad debidamente determinada y creado para satisfacer las necesidades sociales dentro de una organización estatal que lo constituye el Estado. Lógicamente, por el cual el Estado va a cumplir sus fines y objetivos dentro de la misma. Pues bien, de alguna manera, jóvenes, toda persona dentro de la sociedad determinada tiene noción o la idea de qué es la palabra derecho. De manera generalizada, a través de leer una constitución política o cualquier tipo de ley creada por el Congreso de la República, o cuando mira normalmente un accidente de tránsito, cuando se ve una celebración de un contrato, un testamento, o cualquier circunstancia en la cual se analice un aspecto jurídico, va a tener ese conocimiento de una situación de lo que se está hablando es del derecho. O sea, en forma generalizada, empírica, pero va a tener ese punto de vista de lo que es el derecho. Pues bien, al entrar al tema de las acepciones de la palabra derecho, es lógico analizar algunas definiciones de qué se entiende por derecho. Vamos a tomar en primera relación una que ya es conocida por ustedes, del tratadista guatemalteco Mario Alvarado Polanco. Y él nos indica que el derecho es un sistema coactivo de normas generadoras de autorizaciones y deberes que van a regular la conducta del ser humano en sociedad tendiente a la satisfacción de sus necesidades dentro de las relaciones sociales en una organización estatal determinada, con el fin de mantener dicha organización y lograr la realización de los intereses allá inherentes, o sea, los intereses de la sociedad y del Estado, quien regula la conducta individual y colectiva del ser humano en sociedad. También existe otra definición de derecho que nos da el tratadista Eduardo García Maínez. Y García Maínez nos indica que el derecho es un conjunto de normas impero-atributivas que confiere derechos y obligaciones. Que estas normas imperativas son de carácter obligatorio, que van a regular la conducta del ser humano en forma externa de una sociedad determinada. Independientemente de lo que sea el derecho, con un sistema coactivo de normas, con un conjunto de normas imperativas que van a regular la conducta del ser humano en sociedad y que van a estar establecidas dentro de una organización estatal determinada, ese conjunto de normas
nos van a imponer deberes y conferir facultades. Van a establecer las bases de la convivencia social con el fin de dotar a todos los miembros de la sociedad los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad, justicia, bien común. Principios básicos y fundamentales sobre los cuales se estructura el derecho, que es elementos filosóficos y axiológicos, que los cuales son los pilares sobre los cuales el derecho debe de basarse para crear esa confianza de la sociedad en la regulación individual y colectiva del ser humano con el Estado. Pues bien, entremos a hablar de estas acepciones de la palabra o vocablos de la palabra derecho, reiterando que debe entenderse por acepciones de la palabra derecho los vocablos o los términos jurídicos con el cual se va a conocer en forma doctrinaria y específica al derecho en sus diferentes campos de acción. Y eso analizaremos en preámbulo a continuación estos vocablos o términos que se identifican con el nombre de acepciones de la palabra derecho. La primera acepción de la palabra derecho está relacionada con el derecho natural. Cuando analizamos el tema de origen y esencia del Estado y el derecho conforme la concepción filosófica idealista, tomamos mucho énfasis a la definición del derecho natural. Indicamos que en esa oportunidad que al derecho natural también se le conoce con el nombre de intrínsecamente justo. Y indicamos también que el derecho natural es aquel derecho que está formado por el cúmulo de principios y normas jurídicas ideales para el desarrollo de la vida social y basada en los principios de la naturaleza y en forma específica del principio justicia. Ustedes recordarán que el derecho natural está basado en normas, en dogmas y principios que regulan al hombre con la ley, con la propia naturaleza misma. Y esos principios que van a regular las relaciones del ser humano en sociedad van a estar vinculados con la naturaleza y con un elemento básico y específico que es la justicia. Ejemplos del derecho natural tenemos a la misma justicia, la seguridad, la paz social, la igualdad ante la ley, el bien común, entre otros. Principios básicos que son los postulados o fundamentos del derecho natural, denominado también intrínsecamente justo. De ahí su origen ideológico idealista. La siguiente acepción de la palabra derecho está relacionado con lo que se conoce con el nombre o el vocablo de derecho vigente. Al derecho vigente se les conoce también con la expresión de formalmente válido. ¿Cuál es ese derecho vigente o formalmente válido? Se dice que es aquel derecho que ha cumplido con todos los pasos para su creación. Es decir, si es un derecho que ha cumplido con todos los pasos para su creación, es una norma jurídica, un derecho de observancia obligatoria en tiempo y lugar. ¿Y a qué se refiere esta expresión de aquel que ha cumplido con todos los pasos para su creación, que se le conoce como derecho vigente o formalmente válido? Cuando analizamos los procesos de creación de leyes en Guatemala a través del proceso legislativo, vimos todas esas etapas o fases o plazos en los cuales se tiene que presentar una ley hasta que es una norma de observancia obligatoria, que lo conocemos, reitero, con el nombre de proceso legislativo. Desde la iniciativa, desde la presentación, admisión, discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación, hasta que la misma es publicada en el Diario Oficial o Diario de Centroamérica y entra
la ley como una norma de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para regular la conducta individual o colectivamente del ser humano dentro de nuestro territorio. Aquí estamos hablando que la norma ya publicada es de observancia obligatoria, es un derecho vigente, un derecho formalmente válido. Por eso su expresión y su definición. El derecho vigente o formalmente válido dice es aquel que se considera el derecho que ha cumplido con todas las fases o pasos para su creación. ¿Qué pasos para su creación son? Las fases del proceso legislativo en Guatemala. Ejemplo de derecho vigente: Código Penal, Código Civil, Código de Trabajo, Código Tributario, Código de Notariado, Ley de Tribunales de Justicia, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y tenemos la ley prácticamente de familia, Código Procesal Penal, Código Procesal Civil y Mercantil, infinidad de leyes vigentes que en una época, en un lugar determinado, son de observancia obligatoria dentro del territorio o un país, porque ahí ha cumplido con todas las fases de su creación, derecho vigente o formalmente válido. La tercera sección de la palabra derecho está relacionado con lo que se conoce como derecho eficaz. Para algunos autores conocido con la expresión o nombre de derecho positivo. El derecho eficaz o derecho positivo también se le conoce con el nombre de socialmente válido. ¿Por qué el derecho eficaz o positivo se le denomina socialmente válido? Se dice que es aquel ordenamiento jurídico de carácter eficaz en el ámbito de las relaciones sociales de las personas y debidamente dirigido, debidamente efectivamente acatado por la sociedad. ¿A qué se refiere este derecho positivo eficaz o socialmente válido? Es el derecho que diariamente la sociedad cumple y acata como una norma de convivencia, como una norma de observancia obligatoria dentro de las relaciones sociales entre las personas y la propia autoridad y el Estado. O sea, los derechos que diariamente respetamos, los derechos que diariamente acatamos y cumplimos como normas efectivas de relación y convivencia social, a eso se le denomina derecho positivo eficaz o socialmente válido. Ejemplos de estos hay muchos. Tenemos el derecho de petición, el derecho a la propiedad, el derecho a la asociación, el derecho a la manifestación, el derecho a la libre expresión de pensamiento, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a un salario justo, ejemplo de muchos derechos positivos o socialmente válidos que están regulados ¿en dónde? En derechos, en normas jurídicas y que diariamente lo acatamos como normas de convivencia pacífica dentro de nuestras relaciones sociales, dentro de nuestras relaciones extraordinariamente dirigidas con el Estado y la sociedad. A eso se le llama derecho eficaz, positivo o socialmente válido. Pero fíjense, jóvenes, que no todas las normas jurídicas son socialmente válidas, son socialmente acatadas, son eficaces o positivas, aún siendo derecho vigente. Hay derechos vigentes que la sociedad omite cumplirlas, acatarlas y las deja por un lado, y que la propia autoridad definitivamente no obstante, si normas de observancia obligatoria no las ejecuta, no las sanciona para su cumplimiento. Y vamos a analizar en un breve momento algunas disposiciones de la Ley de Tránsito y del Reglamento de Tránsito. Existen ahí normativos en los cuales se establece qué requerimientos, qué obligaciones deben de cumplir las personas que manejan una moto, o sea, un vehículo de dos ruedas, la motocicleta. Resulta, jóvenes, que existen disposiciones, dice cuántas personas deben ir en una motocicleta, dos como máximo. Miremos la primera infracción de que no cumplirse esta normativa de dos en motocicleta. Ustedes miran diariamente que existe un abuso de las personas que
hasta 4 o 5 personas se miran que van en un vehículo de la motocicleta. Y en algunos casos llevan hasta el perro, la mascota, en la mochila. Una grave irresponsabilidad que puede acarrear circunstancias de peligro para la vida de las personas que lo hacen. Una infracción al normativo y al reglamento de tránsito. La autoridad mira y pasa en los retenes y la autoridad no para ni sanciona a ese tipo de personas. O sea, estando vigente, la propia autoridad violenta y no hace que se cumpla la norma jurídica socialmente válida, ni lógicamente las personas acatar con esa disposición normativa. Y aún más en las motocicletas, el reglamento y la ley de tránsito indican que todas las motocicletas tienen que dirigirse y manejar o conducir del lado derecho. La mayoría, en un 90%, se van del lado izquierdo, en medio, zigzagueando. Ahí van arriesgando su vida, quebrantando totalmente el reglamento y la ley de tránsito. Cuando se indican en la posición o el área donde tienen que conducirse las motocicletas, la autoridad no sanciona y las personas que utilizan tampoco lo cumplen. Vigente, pero no socialmente válido. Y si comenzamos a analizar otras circunstancias, las motocicletas deben ir identificadas prácticamente con su placa de circulación. ¿Cuántas motocicletas andan circulando sin su placa de circulación? Y algunas veces sin licencia para conducir motocicleta. Y una serie de infracciones a ley de tránsito y su reglamento en relación a esto, que son normas vigentes, pero son normas que no se cumplen, no se acatan socialmente por la propia negligencia de la propia autoridad para sancionarlas, y ahí tenemos los resultados. Diariamente tenemos personas fallecidas por el incumplimiento de esas disposiciones de tránsito, accidentes mortales, y si quedan vivos, quedan con lesiones permanentes hasta parapléjicos. ¿Por qué? Porque una norma que nos indica cómo debemos conducir no las acatamos. Y aquí vemos un claro ejemplo de un derecho vigente que al final se convierte en un derecho no socialmente válido, positivo, eficaz. ¿Por qué? Porque ni la autoridad sanciona ni las personas cumplen. O sea, aquí hay normas, pero que no se cumplen y no se acatan. Esto podríamos hablar de este ejemplo de derecho social que no se cumple, que no es socialmente válido y que es vigente. Por ejemplo, de estos pueden existir muchos dentro de nuestro derecho, dentro de nuestra normatividad jurídica. Siguiendo con las acepciones de la palabra o vocablo de derecho, analicemos lo que se entiende por derecho objetivo. Cuando se habla de derecho objetivo, se refiere al conjunto de normas impero atributivas de un ordenamiento jurídico determinado. Conjunto de normas que otorgan derechos y obligaciones dentro del ordenamiento jurídico de un determinado país. Quiere decir que todo el conjunto de leyes, todo el conjunto de derechos van a formar el ordenamiento jurídico de un país. Por ejemplo, cuando se habla del derecho guatemalteco, estamos hablando de todas las leyes vigentes que imperan en Guatemala, su ordenamiento jurídico del territorio nacional. Si hablamos del ordenamiento jurídico de todas las leyes vigentes en la República de México, hablamos del derecho mexicano. El conjunto de leyes o el ordenamiento jurídico de todas las leyes vigentes en la República de México. Así nos podríamos ir al derecho argentino o ordenamiento jurídico argentino y nos referimos al conjunto de normas jurídicas del ordenamiento jurídico vigente que están en todo el territorio de la República de México. Y a eso nos llamamos derecho objetivo, que es, repito, el conjunto de normas imperativas del ordenamiento jurídico de un estado determinado. La siguiente acepción de la palabra o vocablo de derecho está relacionado con el derecho subjetivo. Cuando se habla de derecho subjetivo, viene de la expresión del derecho que tiene la persona, que tiene el sujeto, el individuo o el ser humano. De ahí es subjetivo, sujeto, persona, individuo, ser humano. Ahí viene la expresión del vocablo derecho subjetivo. ¿Y qué es el derecho subjetivo?
es la facultad que el derecho objetivo, es decir, la potestad que el ordenamiento jurídico de un Estado le va a otorgar o le va a investir a un sujeto o persona para actuar de determinada forma o abstenerse de ejercitar ese derecho, o también exigir a otra persona o a otro sujeto el cumplimiento de sus deberes, el cumplimiento de sus obligaciones. De ahí viene la definición de la forma siguiente. Dice que el derecho subjetivo es la facultad por la cual el derecho objetivo inviste al sujeto para actuar de determinada forma o abstenerse de hacerlo, o de exigir el cumplimiento del deber del otro sujeto. Ejemplo de derecho subjetivo hay muchos. El derecho que tiene el acreedor de cobrar el crédito al deudor. El derecho que tiene el heredero de aceptar la herencia. El derecho que tienen los menores de edad de ser alimentados por los padres de familia. El derecho que tiene un trabajador a devengar un salario. El derecho que tiene un niño a la educación. Son derechos subjetivos, porque son facultades, son potestades que el ordenamiento jurídico, o sea, que el derecho objetivo le otorga a la persona o al sujeto para ejercitar sus derechos, o sea, hacer algo, la que la ley permite o no prohíbe, o abstenerse de hacer valer nuestros derechos, o también nos da la facultad y la potestad de exigir a otras personas el cumplimiento de sus obligaciones, el cumplimiento de sus deberes jurídicos. Y a esto se le denomina con expresión del vocablo derecho subjetivo. Como penúltima acepción de la palabra derecho está el derecho sustantivo o material. Cuando hablamos de derecho sustantivo o material, estamos estableciendo que es el conjunto de normas jurídicas que van a regular dos cosas muy importantes, derechos y obligaciones. Ojo, las normas sustantivas o materiales, ahí vamos a encontrar reglas de conducta que van a regular única y exclusivamente derechos y obligaciones. El 90% de los derechos en Guatemala son normas de carácter sustantivo o material. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener normas de conducta que van a regular dos aspectos, derechos y obligaciones. Esto siempre, a diferencia de que va a regular su ejercicio y castigar la infracción cuando se vulneren esos derechos y obligaciones, fijando el procedimiento para hacer valer esos derechos y obligaciones para su acatamiento y efectividad extraordinaria. Ejemplo de derechos subjetivos o sustantivos, perdón, y no materiales, tenemos el Código Penal, el Código Civil, el Código de Trabajo, la Ley de Tribunales de Familia, el Código de Notariado, los códigos tributarios, etcétera. El 90% de derechos o leyes en Guatemala contienen derechos sustantivos o materiales. ¿Y qué van a tener esos derechos sustantivos o materiales? Reitero, regulación de conductas en donde se van a establecer derechos y obligaciones. Y por último, tenemos la sección o vocablo que se denomina derecho adjetivo o procesal o instrumental. ¿Cuál es el derecho adjetivo o procesal o instrumental? Dice que es el conjunto de leyes que van a permitir, que van a posibilitar y hacer efectivo el ejercicio regular de nuestras relaciones jurídicas al poner en actividad al organismo judicial del Estado. ¿En dónde encontramos estos derechos adjetivos, procesales o instrumentales? Van a haber normas jurídicas que nos van a indicar las herramientas, los instrumentos para hacer valer nuestros derechos ante los tribunales de justicia, ante los órganos jurisdiccionales, ante los jueces, para que aplique un derecho violentado,
que se aplique la norma jurídica para solucionar un caso concreto que nos afecta o que pedimos que se resuelva en forma satisfactoria a nuestros intereses. Entonces, estos derechos adjetivos procesales o instrumentales los van a indicar los lineamientos, los van a indicar los procedimientos, los pasos o requisitos, cómo debemos de plantear nuestras peticiones ante los tribunales de justicia, cómo debemos de plantear nuestras pretensiones ante el juez para que nos resuelva un caso concreto y aplique la ley o la norma jurídica transgredida. Estos pasos, procedimientos o requisitos los encontramos en las normas adjetivas procesales o instrumentales, y como su nombre lo indica, nos van a indicar procedimientos, formalidades, requisitos, pasos o etapas de cómo se va a aplicar la ley ante la autoridad judicial correspondiente, ante los tribunales de justicia. Ahí nos van a indicar, por ejemplo, cómo podemos presentar una denuncia o una querella ante los tribunales del orden penal o juzgados del orden penal. ¿Qué requisitos, qué formalidades, qué procedimientos debemos de cumplir para que el juez nos escuche para hacer aplicable el proceso penal? También podemos presentar una demanda civil ante los órganos civiles de familia o de trabajo, y ahí nos van a indicar estas normas procesales e instrumentales qué pasos, qué requisitos, qué solemnidades, qué elementos, qué medios de prueba tenemos que presentarle al juez para hacer valer qué, nuestro derecho de petición, nuestra pretensión procesal, para que nos resuelva conforme a nuestros intereses, para aplicar las normas sustantivas que han sido violentadas hacia nuestras personas, o también para exigir en determinados casos a otra persona el cumplimiento de sus deberes jurídicos y de sus obligaciones. Y esto los encontramos específicamente en las normas adjetivas procesales o instrumentales. En Guatemala solo existen dos derechos que regulan las normas adjetivas procesales o instrumentales. Estos son el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Mercantil, que son las dos normas, como se dice, procesal, procedimiento, que lo van a indicar cómo plantear nuestras pretensiones en materia penal y cómo plantear nuestras pretensiones de procedimientos en materia civil y mercantil para hacer valer nuestros derechos y obligaciones. Y estos son las normas adjetivas procesales o instrumentales. Pues bien, con este tema concluimos la clase virtual de esta jornada, que se llama acepciones o vocablos de la palabra derecho. Es un tema corto, sencillo y práctico para poderlo comprender y poderlo orientar. Pero como siempre tenemos la fase de preguntas y dudas, pasaremos a esta fase para que ustedes hagan sus planteamientos y sus requerimientos, jóvenes, para ampliar más la clase virtual de esta jornada. Roberto Hernández y Glady Paulet, y el siguiente compañero, que es dos personas más, dice. Licenciada, buenas noches. ¿Me podría repetir la definición de derecho objetivo, por favor? Derecho objetivo procesal e instrumental. Dice que es el conjunto de leyes que van a posibilitar y hacer efectivo el ejercicio regular de nuestras relaciones jurídicas, al poner en actividad al organismo judicial del Estado. El organismo judicial del Estado son los juzgados, los tribunales de justicia. Bien, les indicaba que el derecho adjetivo procesal o instrumental lo van a indicar los procedimientos, las formalidades, los requisitos que debemos de cumplir para acudir a plantear una petición, una pretensión procesal ante los órganos jurisdiccionales, ante los jueces, ante los tribunales. Y estos procedimientos nos van a indicar forma de presentar nuestra petición a través de un memorial, de un escrito, como usted le puede llamar, que puede ser, si en materia penal, una denuncia o una querella penal, si en materia civil o laboral, por ejemplo, a través de una demanda. Ahí nos van a establecer qué requisitos debemos de cumplir para plantear nuestra demanda, cómo vamos a hacer nuestra exposición de relación de hechos, medios de prueba y peticiones.
y los medios que vamos a comprenderle al juez para que el juez analice y nos haga valer si tenemos o no el derecho de pedir que se aplique justicia en un caso concreto. Estas fases, procedimientos, pasos, requisitos o solemnidades, ¿en dónde las encontramos ubicadas? ¿En qué normas? En las normas adjetivas, procesales o instrumentales, que nos van a indicar la forma efectiva que nos van a posibilitar hacer efectivo el ejercicio de nuestras relaciones jurídicas y poner en actividad al órgano judicial del Estado, que son los tribunales de justicia. Ejemplos de derechos procesales adjetivos o instrumentales, solo hay dos derechos que es el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, licenciado, muy amable. Bien. Glady Paulet. Buenas noches, Buenas noches. Solo una pregunta, o sea, en este caso, en derecho objetivo, usted decía hablaba acerca del ordenamiento jurídico que se podía dar así en diferentes países, ¿verdad? Como en este caso sería ordenamiento jurídico guatemalteco. Ajá. Pero dentro de ese ordenamiento jurídico guatemalteco podemos incluir la Constitución Política de la República de Guatemala. Todas las leyes vigentes desde la Constitución Política de la República de Guatemala, que son las normas constitucionales, las normas ordinarias que crea el Congreso, los reglamentos y las normas individualizadas. Todo eso en su conjunto conforman el ordenamiento jurídico del Estado de Guatemala. Okay. Todas las leyes, reglamentos circulares son su ordenamiento jurídico. Muy bien, gracias. Para servirle. Alison. Licenciada, disculpe, ¿podría explicar tal vez la diferencia entre derecho eficaz y derecho vigente? Porque tiene estas similitudes, por favor. Es que miren, el derecho vigente dice que es aquel que ha cumplido con los pasos de su creación. ¿Cuál es el derecho vigente formalmente que ha cumplido con sus pasos de su creación? Todos aquellos que han cumplido bajo el procedimiento del proceso legislativo en Guatemala, hasta que la ley es publicada en el diario oficial, que es el Diario de Centroamérica, y pasa a ser una ley de observancia obligatoria dentro del territorio guatemalteco. Es el derecho formalmente válido, que es de vigencia, está vigente, es de cumplimiento obligatorio. Pero se dice que el derecho eficaz, positivo, socialmente válido, es aquel conjunto de normas jurídicas o de leyes que la sociedad acata diariamente y cumple efectivamente como norma de convivencia dentro de la misma. Tanto la sociedad como el Estado la acatan y la cumplen por ser normas de convivencia que consideran que son básicas y elementales dentro de las relaciones sociales del ser humano con el Estado y la sociedad. Y dimos como ejemplo el derecho de petición, el derecho de propiedad, el derecho de asociación, el derecho de manifestación, el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión de pensamiento, el derecho de locomoción, el derecho de trabajo, el derecho de la educación a la salud. Todas son normas socialmente válidas. Pero indiqué que algunas normas, aunque son vigentes, no son socialmente válidas. ¿Por qué? Porque están ahí de observancia obligatoria, pero tanto la sociedad o las personas, determinado grupo de personas, no las acatan y no las cumplen. Y la autoridad no tiene la potestad ni la facultad de castigar y sancionar cuando se infringen esas normas jurídicas. Entonces, no obstante de ser vigente, algunas normas pasan a ser no socialmente válidas porque no las acatan, no las ocupen, no las aceptan, no las cumplen diariamente con una norma de convivencia dentro de la relación de la regulación de conductas del ser humano y colectiva e individualmente entre el Estado y la sociedad. Eso es lo que les expliqué de algunas normas e indiqué en forma específica algunas disposiciones de la Ley de Tránsito y Reglamento en relación a los que manejan y se conducen en motocicletas. O sea, que se podría decir que el derecho vigente es como que generaliza todo el derecho codificado, todo el derecho escrito. Exactamente. ¿Verdad? Ok, gracias. Y el derecho socialmente válido, aquel que diariamente cumple, acata la sociedad, como una norma efectivamente dirigida para la convivencia social. Gracias, licenciado. Así es. María Fernanda. Lic, buenas noches. Fíjese Buenas que yo noches. no logré entenderle al derecho objetivo. Bueno, usted me va a dar un ejemplo.
Todas las leyes que elabora el Congreso de la República, la Constitución Política, los reglamentos y las normas individualizadas que están vigentes en el territorio guatemalteco, ¿qué clase de derecho es? En su conjunto. María Fernanda. ¿Sí, Lick? Y le estoy preguntando a usted. La Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes que crea el Congreso de la República como normas ordinarias, los reglamentos, las normas individualizadas, todo eso en su conjunto es el ordenamiento jurídico del Estado guatemalteco. Ok, ¿Qué tipo de derecho es este? es el objetivo. Eso es el objetivo. ¿A eso se refiere? Bueno, Lick, gracias. Bueno, Dixon. Lick, buenas. Estaba oyendo la explicación de la compañera del derecho eficaz, pero me entra una duda. Si se sabe de que este derecho eficaz, o hay leyes que están establecidas, que son de observancia ya legal, ya establecidas, y no se cumplen, y los obligados a hacerlas cumplir es, digamos, Ministerio Público, Gobernación, Policía. Hay dos, la autoridad y la sociedad. Aquí hay dos elementos participantes. Si tanto la autoridad como la sociedad no las acatan o no las cumplen, no es socialmente válido. Porque hay uno que debe de cumplir la norma por ser de observancia obligatoria, y otra que la debe hacer cumplir, que es la autoridad, a través de la imposición de sanciones o prácticamente utilizando su poder coercitivo para que se cumpla aún con el uso, dice, de la expresión de la fuerza, de la sanción. Pero si A ni B no existe ese tipo de relación y coordinación, resulta siendo un derecho no eficaz ni socialmente válido, porque ni tanto la autoridad como la sociedad lo cumplen o lo acatan diariamente. Y así pasa con muchas normas jurídicas vigentes que están ahí como letra muerta, pero que tanto la autoridad como la sociedad las dejan pasar desapercibidas. ¿Y qué pasa al final con esas normativas, con esas leyes? ¿Qué pasa al final? ¿Se quedan así flotando? Se quedan flotando en el ambiente porque no son socialmente válidas, porque no las acata y la sociedad ni la autoridad. Son vigentes, pero nadie las cumple. Es decir, que hasta que entre un nuevo gobierno que sí las quiera hacer cumplir, o que obligue a la población a cumplirlas, digamos, no sé si sea de ley, pero me imagino que tendría que hacerlo, el no orinar en vía pública, por decirlo así. Exactamente. Ajá. Si se llega a cumplir y se acate, se sanciona, se convierte en socialmente válido. Aún con el uso de la fuerza, se hace cumplir a la gente. Pero si tanto la autoridad deja pasar y deja hacer, ahí se queda como norma vigente, pero no socialmente válida. Hasta que alguien la devuelve a redes. Hasta que alguien pone en orden las cosas y las hace cumplir, que sean normas socialmente válidas, tanto para la sociedad como para la propia autoridad. Gracias, licenciado. Va a servir. Jorge Cáceres. Sí, buenas noches, Lick. Buenas noches. Una consulta. Por ejemplo, si no es socialmente válido una ley o un reglamento, pero no le exime de su responsabilidad, por ejemplo, así en el caso de que habla de la motocicleta, lo arrolla yendo en el carril derecho. Ahí no le exime la responsabilidad del piloto que lo arrolló, aunque no sea socialmente válido, de que se tiene que ir del lado derecho. Eso tendría que alegarse en un medio de defensa de la persona, que el motociclista no utilizó la vía correcta, hacerles exponer al juez que el motorista no cumplió con los que establece el reglamento de tránsito, que indica que él tiene que ir del lado derecho, con los peritajes, y eso es lo que se le ilustra al juez. Porque no obstante de que él dice que los motoristas no pueden alegar ignorancia, si para sacar una licencia para conducir moto tuvo que pasar un examen, tuvo que leerse el reglamento, la ley de tránsito y su reglamento, y saber que del lado derecho es el lado para que las motocicletas deben de funcionar. Pero si tuvo el problema del accidente del lado izquierdo o en otro lado, lógicamente esa ilustración que se le va a dar al juez va a entender
que el que estaba incumpliendo con la ley de tránsito y reglamento era el motorista. Y ahí es donde vienen los análisis de los jueces para sancionar o castigar una infracción. Que ya sería derecho eficaz. Pues el juez lo va a volver eficaz porque al momento de hacer el análisis de los procedimientos y todo, va a demostrar quién tuvo la responsabilidad. Eso es lo que se hace normalmente en los juzgados. En los juzgados cuando se analizan problemas de tránsito. No solo eso, se mira si la persona te portaba licencia de conducir, si la persona tenía incluso muchos elementos, incluso hasta la placa de circulación, porque muchas motos no tienen placa de circulación. Okay. Entonces muchas Y cosas que el juez al final hace cumplir. Alguna autoridad en determinado momento la hace cumplir, pero ¿qué pasa con lo normal? La autoridad que está ahí de tránsito con los operativos o retenes deja pasar tantas infracciones y a la vuelta son los grandes accidentes de tránsito. Ok. Y la última consulta, en el derecho procesal o instrumental, los códigos tributarios o las leyes tributarias no entran en este inciso. Las leyes tributarias son leyes sustantivas o materiales, pero para ejecutar el cumplimiento de los tributos se fundamentan en las leyes adjetivas procesales o instrumentales. Aquí traería como un derecho procesal, sería efectivo, Procesal, ajá, esas son las normas adjetivas procesales e instrumentales, porque le van a indicar los procedimientos, los pasos, los requisitos, con lo cual se puede hacer efectivo ante un juez que la persona cumpla a través de una sanción ya judicial el pago de sus impuestos o de sus tributos. Ahí entran ya las normas adjetivas procesales o instrumentales. O sea que en el ejemplo sí podrían entrar esas leyes tributarias en ese... Sí, pero como procedimientos para hacerle valer al juez que alguien incumplió con sus obligaciones tributarias. Ok, gracias. Bien. ¿Alguien más, jóvenes? Muy bien. Entonces, podemos dar por concluida la clase de esa jornada. No sé si tengan alguna pregunta adicional que realizar. Bueno. Existiendo el silencio, indica que no. Entonces, lo vemos el próximo día, miércoles, con el tema de el derecho y su relación con otra ciencia. Sí, María Fernanda. Lick, ¿cuándo va a subir notas? Perdone, ¿cuándo podemos ver los resultados? Ustedes vieron que mandé un informe, una situación tanto a Google Classroom de ustedes como a su WhatsApp, en el sentido que les hacía recordatorio a los compañeros que por X o Y motivo no se examinaron el día jueves de su examen, que tienen hasta el día de mañana para hacer valer su solicitud de examen extemporáneo o extraordinario, siempre y cuando justifiquen su ausencia conforme lo que estipula el normativo de evaluación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, pasado es mañana que se vence el día número 3, si a las 8 de la noche o 9 no tengo solicitudes para hacer el prueba de exámenes, el día miércoles en el transcurso de la tarde-noche estaré trasladando sus notas hacia ustedes de esta semana. Gracias, Lick. Va a servirle. Bien, ¿alguien más? Bueno, buenas noches, jóvenes. Nos vemos el miércoles. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches.